Jessica Coleman aparcó su viejo Toyota frente a un conocido edificio de 2 plantas y se quedó un momento mirando las ventanas amarillas. Había sido un día especialmente duro en la clínica, con 3 pacientes agudos, 2 nuevas admisiones y el médico jefe, McLean, de nuevo fuera de sí, regañando al personal subalterno. Las piernas le zumbaban por los turnos de 12 horas. La espalda le dolía por tener que inclinarse constantemente sobre las camas del hospital, y las manos aún le olían a desinfectante a pesar de lavárselas a conciencia. Pero lo peor de todo era darse cuenta de que no le esperaban vacaciones en casa. En los últimos meses, volver a casa había sido como descender a una realidad paralela en la que las reglas las ponía otra persona. Jessica permaneció sentada en el coche unos segundos más, observando el parpadeo de las sombras fuera de la ventana del salón. Bárbara parecía estar haciendo algo activo de nuevo. Su silueta se movía de un extremo a otro de la habitación, con su característica energía inquieta. Mientras subía los escalones del porche, oyó la fuerte voz de su suegra procedente del salón. Bárbara estaba explicándole algo a su marido enérgicamente, y Jessica se encogió. 2 años de convivencia le habían enseñado a reconocer los matices en el tono de Bárbara, y era evidente que estaba satisfecha de sí misma, esperando la aprobación admirativa de su trabajo. Jessica empujó la puerta principal e inmediatamente se dio cuenta de que había ocurrido algo inusual. El olor a pintura fresca se mezclaba con el familiar aroma del ambientador de lavanda que Bárbara solía esparcir por todas las habitaciones de la casa. En el vestíbulo faltaba su perchero favorito, el que había heredado de su abuela Elizabeth y que había tenido durante 7 años, desde que se había mudado después de la boda. «¡Hola!», dijo Jessica en voz baja, quitándose la chaqueta y buscando un gancho donde colgarla. «¡Oh, Jessica, querida!». Bárbara salió flotando del salón con una amplia sonrisa en su redonda cara, sonrojada por el esfuerzo físico. «Llegas justo a tiempo. Ven pronto a ver cómo lo he arreglado todo. Ahora será mucho mejor y más práctico». Su suegra la cogió del brazo con su suave pero insistente apretón y tiró de ella hacia el salón. Jessica la siguió obedientemente, sintiendo la familiar tensión que se acumulaba en su interior. Bárbara siempre se había mostrado entusiasta con sus numerosas iniciativas para mejorar la casa, y Jessica sabía por experiencia que aquello no iba a mejorar. El salón era para ella un verdadero golpe de efecto. El sofá, que antes estaba junto al gran ventanal que daba al jardín vecino, con manzanos en flor, estaba ahora en el centro de la habitación, girado hacia el gran televisor de plasma. La mesa de centro de madera oscura se había desplazado a la pared, y en su lugar estaba el enorme banco otomano de color mostaza que Jessica había visto en el dormitorio de su suegra. La estantería, donde habían estado sus manuales de medicina, libros de consulta, algunos volúmenes de psicología y sus novelas favoritas, estaba ahora llena de revistas de jardinería y cocina, así como de numerosas fotografías de la familia de Daniel con marcos dorados. ¿Ve lo espaciosa que es? Bárbara recorrió orgullosa la habitación transformada como un mago, demostrando el éxito de un truco. Ahora Robert puede ver cómodamente sus programas nocturnos sobre la historia de la guerra. Y yo he colocado aquí nuestras preciadas reliquias familiares. Una casa debería reflejar a toda la familia, ¿no? No solo los gustos de una persona. El suegro se sentó en su sillón de cuero favorito, que también había cambiado de sitio y ahora estaba en ángulo recto con el televisor, y asintió con la cabeza. Robert Coleman era un hombre de pocas palabras, pero siempre apoyaba los esfuerzos de su mujer sin rechistar. Alto y delgado, con el pelo canoso y arrugas profundas alrededor de sus ojos azules, parecía una pálida sombra de la más brillante y dominante Bárbara. «¿Dónde están mis libros?», preguntó Jessica, intentando mantener un tono lo más tranquilo y educado posible. «Oh, esos viejos y andrajosos libros de texto». Bárbara agitó despreocupadamente una mano regordeta con numerosos anillos. «Los doblé ordenadamente en cajas de cartón y los puse en el sótano, junto a los adornos de Navidad. Sinceramente, cariño, no hacían más que acumular polvo y estropear el aspecto. Y esas historias de amor…», arrugó la nariz como si le supieran desagradables. «Nada adecuadas para un salón familiar decente. También los he guardado en cajas». Jessica sintió que apretaba los puños involuntariamente. Entre esos amores estaban los libros que su difunta madre le había regalado por cada cumpleaños,
unas cuantas ediciones raras de Dickens y Austen que había ido coleccionando en librerías de segunda mano a lo largo de los años, gastándose en ellos sus modestas becas de estudiante. Seguía estudiando con regularidad los libros de medicina como preparación para los exámenes de colocación avanzada a los que pensaba presentarse la próxima primavera. ¿Dónde está mi perchero? ¿El que está tallado en el pasillo? Ah, esa cosa anticuada y prehistórica. Bárbara rió a carcajadas, y su risa sonó un poco falsa. Francamente, ya resultaba penoso mirarlo. Destartalado, desconchado, nada moderno. Le había pedido a un chico del barrio, Tyler Smith, que la llevara al vertedero municipal. Robert nos compró una nueva, con mucho estilo. ¿La viste en el pasillo? Tan cómodo y práctico, con un estante para los zapatos y un compartimento especial para los paraguas. Jessica se dio la vuelta y vio una brillante estructura metálica, de estrictas formas geométricas, que parecía sacada de la recepción de algún centro de oficinas. Nada que ver con el cálido perchero de madera que la abuela de Elizabeth había tallado con sus hábiles manos, en madera de nogal, allá por los años 50, y decorado con graciosas hojas y racimos de uvas. «Bárbara», empezó Jessica, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero su suegra la interrumpió sin dejarla terminar. «Y eso no es todo lo que tengo planeado». Los ojos de Bárbara se iluminaron ante la expectativa de nuevos logros a gran escala. «Mañana por la mañana pienso ponerme en serio con la cocina. Hay tantos trastos innecesarios ahí dentro, que es horrible. Tus innumerables botes de especias exóticas ocupan la mitad del armario superior, y la voluminosa cafetera está completamente fuera de lugar. Bloquea la mitad de la encimera. Y hay que hacer algo drástico con esas flores achaparradas del alféizar. No encajan con el estilo general de la cocina moderna». Jessica miró involuntariamente hacia la cocina, donde sus violetas favoritas crecían en el amplio alféizar en coloridas macetas de cerámica. Llevaba casi 3 años cultivándolas, regándolas cada mañana antes del trabajo con agua templada y hablándoles con cariño, tal como le había enseñado su difunta madre. Estas delicadas flores de hojas aterciopeladas eran casi el único recuerdo vivo del hogar y la infancia de sus padres. «Creo que deberíamos haber discutido de antemano un cambio tan importante con toda la familia», dijo Jessica con toda la delicadeza que pudo, tratando de no mostrar su creciente irritación. Bárbara enarcó las cejas espesamente depiladas con sorpresa, como si hubiera oído algo completamente inesperado e incluso un poco absurdo. «¿Discutir?», preguntó con una ligera perplejidad en la voz. «Querida, solo quería ayudar a nuestra familia, hacer algo realmente útil y necesario. Un buen hogar debe estar en orden, y tú estás tan cansada de tu trabajo responsable en el hospital. Puedo ver con mis propios ojos cómo llegas a casa por las tardes, prácticamente cayéndote de cansancio. Sencillamente, no tienes tiempo ni energía para todas las tareas domésticas que requieren la atención de una mujer». «Sí tengo tiempo», replicó Jessica, sintiendo los duros tonos metálicos de su voz. «Y hago bastante bien las tareas domésticas». «¿Qué dices, cariño?». Bárbara le acarició el hombro con suavidad pero con descendencia, en un gesto maternal. «Claro que no lo haces bien, y no hay por qué avergonzarse ni juzgarte por ello. Trabajas a jornada completa. Lo haces lo mejor que puedes, pero toda mujer necesita ayuda y apoyo para llevar una casa. Llevo 37 años de matrimonio feliz y exitoso con Robert, y créeme, sé exactamente cómo crear un verdadero ambiente familiar, acogedor y confortable para todos los habitantes de la casa». Robert tosió suavemente y se levantó lentamente de la silla, como si cada movimiento supusiera un notable esfuerzo. «Bárbara tiene razón en todo», dijo con su característica voz ronca, afectada por años de fumar. «Siempre ha sido capaz de hacer que cualquier casa luzca bien y ordenada. Las mujeres entienden mejor lo que se necesita para estar acogedoras y bellas». Daniel entró en el salón en ese mismo momento, con aspecto de estar completamente cansado tras otro duro día de trabajo en la empresa de construcción. Llevaba la camisa blanca arrugada y ligeramente manchada de polvo de cemento, la corbata oscura echada a un lado y el pelo castaño despeinado por el viento. Cuando vio a su mujer y a sus padres de pie en el centro del salón, transformado de forma espectacular, intentó sonreír, pero Jessica notó que sus ojos se deslizaban rápida y ansiosamente por los muebles reorganizados. «Hola, cariño», besó a Jessica con cansancio en su fría mejilla. «¿Qué tal el trabajo? ¿Un día no demasiado duro?» «Bien, lo de siempre, nada especial».
respondió ella brevemente. Daniel, fíjate bien en lo que ha hecho tu madre en nuestro salón. Daniel echó otro vistazo más de cerca a la habitación familiar, y Jessica pudo ver el rápido destello de confusión mezclado con ansiedad mal disimulada en sus cansados ojos marrones. Pero al cabo de unos segundos se recompuso y asintió con cautela. Parece bastante inusual y fresco, dijo con la mayor diplomacia posible, eligiendo claramente cada palabra con cuidado. Es mucho más cómodo y práctico, ¿verdad? Bárbara se acercó feliz a su único hijo y lo estrechó por los hombros en un cálido y maternal abrazo. He trabajado todo el día sin descanso para daros a Jessica y a ti una agradable sorpresa. Ahora podemos reunirnos en familia por las tardes y ver juntos programas de televisión interesantes e informativos. Daniel echó rápidamente una mirada recelosa al rostro tenso de su mujer y volvió a sentir inseguro. Gracias, mamá. Sé que siempre intentas hacer lo mejor para nosotros, dijo en el tono de un hombre que se daba cuenta claramente de que se encontraba en una situación delicada y difícil. Jessica sintió una familiar y amarga oleada de decepción surgir en algún lugar de su plexo solar. Daniel siempre había sido así, evitando a toda costa los conflictos familiares, siguiendo la corriente de sus padres incluso cuando en el fondo sabía que estaban equivocados, que carecían de tacto o que eran egoístas. A lo largo de los 7 largos años de vida y matrimonio, se había ido acostumbrando poco a poco a su naturaleza pacificadora y a su deseo patológico de preservar la paz en la familia por todos los medios. Pero en los 2 últimos años, esta cualidad se había convertido para ella en una fuente de angustia particular y casi constante. Daniel, ¿puedo hablar contigo a solas en la cocina?, preguntó tratando de mantener un tono uniforme y controlado. Por supuesto, cariño. La siguió obedientemente, mientras Bárbara anunciaba en voz alta que iba a preparar de inmediato una deliciosa cena familiar basada en una nueva y exquisita receta que había leído recientemente en una popular revista de cocina. En la espaciosa cocina con armarios de color beige, Jessica se dio cuenta inmediatamente de que había habido algunos cambios, aunque menos drásticos. Sus tazas favoritas, con los símbolos de vivos colores de la Universidad de Medicina en la que había estudiado y que había comprado en la tienda para estudiantes con el dinero de su primera beca, habían desaparecido del familiar armario superior sin dejar rastro. En su lugar había un flamante juego de vajilla de porcelana cara con un brillante estampado floral que no casaba con el estilo tranquilo de la cocina y que era claramente de la colección de Bárbara. Daniel, ha tirado mi perchero, dijo Jessica en voz baja, pero con dolor en la voz. El tallado que mi querida abuela Elizabeth había hecho con sus manos. Daniel suspiró con pesadez y cansancio. Se frotó los ojos, enrojecidos por la fatiga, y se masajeó las sienes con movimientos circulares durante unos segundos. Jess, sé que ahora mismo te resulta difícil aceptar todos estos cambios, pero mamá realmente quiere ayudar a nuestra familia, hacer de nuestro hogar un lugar mejor. Tal vez deberíamos darle otra oportunidad y tratar de entender sus buenos motivos. Recuerda que cuando se mudaron con nosotros por primera vez, debido a las reparaciones en su casa, prometieron que sería solo por un mes. Ahora hace más de un año que terminaron las reformas, pero... Exacto, Daniel, le interrumpió Jessica, con un tono áspero en la voz. Hace más de un año. Prometieron un mes y llevan aquí 2 años. Y cada día se muestran más insolentes, como si fuera su casa y no la nuestra. Nuestra casa, Jessica, corrigió suave pero insistentemente, con la familiar nota de reproche en la voz. Y mis padres también forman parte de nuestra familia extensa, y necesitan un lugar decente donde vivir, sobre todo a su edad. Además, ya sabes que mi padre tiene problemas de corazón, y a mi madre le resulta difícil mantener el ritmo de las tareas domésticas en su gran casa. Jessica miró atentamente el rostro cansado de su marido y se dio cuenta, con la amargura habitual, de que esta vez, como siempre, él elegiría el bando de sus padres. La conversación volvió a estancarse, como había ocurrido docenas de veces en los últimos meses. Daniel estaba inventando excusas para cada comportamiento de Bárbara y Robert, mientras que sus propios sentimientos y necesidades estaban siendo dejados de lado. Jessica estaba de pie en la cocina, recordando aquel día de septiembre de hacía 2 años, cuando todo había empezado. Afuera aún era otoño cálido,
y las hojas de los viejos arces amarilleaban en el patio de su casa. Daniel llegó a casa del trabajo emocionado y enseguida empezó a hablar de la conversación telefónica que había tenido con sus padres. Tienen que hacer unas reparaciones importantes en la casa, dijo paseándose por la cocina y quitándose las botas de trabajo. Resulta que hay problemas con la instalación eléctrica. Tienen que cambiar todo el sistema y al mismo tiempo han decidido mejorar la fontanería y pintar las paredes. Los albañiles dicen que tardarán un mes y medio como mucho. Jessica escuchó y asintió sin anticiparse. Barbara y Robert vivían en una vieja casa de 2 plantas en las afueras de Purcellville que Robert había comprado en los años 70. La casa estaba realmente necesitada de reparaciones. Jessica había visto cómo las luces se apagaban intermitentemente el invierno anterior y cómo el grifo del baño goteaba. ¿Qué pensaban hacer? ¿Alquilar un piso mientras la reformaban? Preguntó Jessica, removiendo la sopa en la olla. Daniel vaciló y la miró esperanzado. En realidad, estaban pensando, quizá podrían quedarse con nosotros. Tenemos una habitación libre arriba y solo se quedarán un mes. Mamá dice que estarán tranquilos y no interferirán en nuestra rutina. Jessica dejó el cucharón y se volvió hacia su marido. En sus ojos vio la misma mirada suplicante que siempre aparecía cuando se trataba de los padres. Daniel era hijo único, y sus padres no perdían ocasión de recordárselo. ¿Un mes?, intervino ella. ¿Estás seguro de que es un mes? Mamá juró que no sería más que eso, le aseguró Daniel. Comprendía la necesidad de intimidad de una familia joven. En cuanto terminaran las reformas, volverían a la casa. Jessica aceptó, aunque su instinto le decía que era una mala idea. Pero era difícil negarse. Técnicamente la petición parecía razonable, y Daniel contaba con ello. Bárbara y Robert se mudaron el primer fin de semana de octubre. Habían traído una cantidad sorprendente de cosas para un mes de estancia. 2 maletas grandes, una caja de vajilla, una silla plegable para Robert, un botiquín del tamaño de una maleta pequeña y unas cuantas macetas con plantas de interior. Esto es lo esencial, explica Bárbara, colocando los geranios en el alféizar de la ventana de la habitación de invitados. Uno debe sentirse cómodo en una casa extranjera, de lo contrario un mes le parecerá una eternidad. Los primeros 15 días transcurrieron con relativa tranquilidad. Bárbara y Robert intentaron no molestarse mutuamente. Desayunaron y cenaron en su habitación y dejaron la televisión encendida. Bárbara hizo la comida para todos unas cuantas veces, siempre pidiendo permiso de antemano, y Robert ayudó a Daniel a arreglar un escalón roto del porche. Jessica empezaba a pensar que el mes pasaría rápido y sin dolor, pero al final de la segunda semana empezaron a producirse pequeños cambios. Bárbara empezó a levantarse antes que los demás y a preparar el desayuno para la familia. Al principio esto parecía una preocupación. Jessica no tenía que apresurarse por la mañana antes de su turno de madrugada. Sin embargo, pronto quedó claro que Bárbara solo cocinaba lo que a ella le gustaba. «La avena es mucho más sana que tus huevos revueltos», dijo ella cuando Daniel le preguntó tímidamente si podía variar el menú de vez en cuando. A su edad era hora de pensar en su salud, no de complacer sus debilidades gustativas. Jessica comió pacientemente las gachas de avena de sabor desagradable, sin querer crear conflictos por una nimiedad. Compró yogures y se los comió de camino al trabajo, y en casa fingió desayunar con los demás. Al final de la tercera semana, Bárbara había empezado a dominar la cocina. Reorganizaba los botes de especias, explicando que era una cuestión de comodidad y lógica. Las especias de Jessica, que había comprado en una pequeña tienda india, habían desaparecido de sus lugares habituales. «¿Por qué necesita tantas exóticas?», se preguntó Bárbara. «He guardado todos esos curries y el cilantro en una caja en la despensa. Es mejor cocinar comida sana y sencilla, sin aditivos químicos». Jessica tenía que buscar sus propias especias cada noche, y solo podía cocinar sus platos favoritos cuando Bárbara no estaba en casa. De algún modo, su suegra siempre olía a olores extraños y arrugaba la nariz cuando entraba en la cocina después de las creaciones culinarias de Jessica. También Robert se iba acomodando poco a poco. Trasladó su sillón plegable al salón, alegando que el dormitorio era estrecho y que quería ver las noticias por la noche. Luego colocó una mesita para los periódicos y las revistas de pesca. Luego, una caja con sus libros de detectives que colocó contra la pared.
No es nada, dijo Daniel cuando Jessica trató de llamarle la atención sobre los cambios. Necesitaban instalarse de alguna manera. Las reformas estaban casi terminadas. Pronto estarían en casa. Pero había pasado un mes y no se había empezado a hablar de volver. Pero había nuevos hábitos. Bárbara decidió que los jóvenes no se estaban tomando la casa en orden lo suficientemente en serio. Un buen hogar debe tener un sistema, dijo, reordenando las revistas y los libros de Jessica por estricto orden de tamaño. Las cosas dispersas crean una sensación de desorden y tienen un efecto negativo en la psique. Jessica trabajaba 12 horas al día y no siempre tenía tiempo de guardar sus cosas enseguida. Nunca antes había molestado a nadie, pero ahora cada taza olvidada sobre la mesa era ocasión para un suave pero insistente recordatorio de las reglas de la decencia. Cuando habían pasado 6 semanas, Jessica preguntó con cautela a Daniel cuándo pensaban mudarse sus padres. Las reformas se están alargando, explicó él. Resultó que el problema de la instalación eléctrica era más grave de lo que pensaban. También tenemos que cambiar la calefacción. Mamá dice que estará listo en 2 semanas. 2 semanas se convirtieron en un mes en 2. Bárbara y Robert se iban adaptando cada vez mejor y las conversaciones sobre la mudanza se hicieron cada vez menos frecuentes. Al final de la primera mitad del año, era obvio que las reformas no eran más que una excusa, y los padres de Daniel no pensaban volver a mudarse a su casa. «¿Sabes?», dijo Bárbara una noche durante la cena. «Robert y yo estábamos pensando que tal vez deberíamos vender nuestra casa. Es demasiado grande para 2 personas mayores, y su mantenimiento es demasiado caro. Además, ¿por qué querríamos vivir separados cuando podemos estar cerca de la familia?» Jessica se atragantó con la sopa. Miró a Daniel, esperando que dijera algo en defensa de su derecho a la intimidad. Pero su marido se limitó a asentir, pensativo. «Tiene sentido», asintió. «La casa es muy grande y ya no sois jóvenes. Aquí estaréis más seguros y protegidos». «Pero acordamos quedarnos un mes», dijo Jessica con debilidad. «Los planes cambian a veces, cariño», dijo Bárbara suavemente. «La vida me ha enseñado a ser flexible. Además, ¿no es maravilloso cuando una familia vive junta?». Así era en los viejos tiempos, varias generaciones bajo un mismo techo. Al final de su primer año juntos, los cambios fueron espectaculares. Bárbara se hizo cargo por completo de la casa, pero lo hacía a su entera discreción. Compraba la comida, preparaba los menús y establecía el horario de limpieza. Jessica se convirtió en una invitada en su propia casa. «Estás tan cansada del trabajo», decía Bárbara cuando Jessica intentaba participar en las tareas domésticas. «¿Por qué tienes que preocuparte? Me las apaño bien sola, tengo más experiencia». Robert montó un taller en el sótano y trasladó allí sus herramientas y aparejos de pesca. Los fines de semana hacía cosas, y el sonido de un taladro se convirtió en un fondo constante. También empezó a invitar a sus amigos pescadores, que se reunían en el sótano y hablaban de pesca hasta altas horas de la noche. El segundo año trajo el afianzamiento definitivo de las nuevas rutinas. Bárbara ya no pedía permiso para los cambios, simplemente ponía a todo el mundo en su sitio. Las habitaciones se reorganizaban, las cosas se cambiaban de sitio, las reglas se establecían sin discusión. «Debe haber un amo en la casa», explicaba. «Si no, empieza el caos y el desorden. Los jóvenes no tienen suficiente experiencia para dirigir un hogar». Jessica sentía que poco a poco perdía el control sobre su propia vida, pero cada intento de resistirse era destrozado por un muro blando, pero impenetrable. Bárbara siempre encontraba explicaciones lógicas para sus actos, alegando siempre su preocupación por su familia y sus años de experiencia. Daniel apoyaba a su madre en todo, encontrando excusas incluso para las decisiones más controvertidas. Cuando Jessica se quejaba de no poder encontrar sus cosas o cocinar su comida favorita, él se limitaba a encogerse de hombros. «Mamá quiere lo mejor», decía. «Ha vivido mucho y sabe cómo llevar bien una casa. Quizá deberíamos seguir su consejo». Al recordar aquellos 2 años, Jessica se dio cuenta de que había caído en una trampa hábilmente tendida. El mes prometido se había alargado hasta convertirse en años, y ella había pasado de ser la dueña de su propia casa a ser una invitada no deseada que interfería en el orden establecido. Bárbara y Robert se sentían los legítimos propietarios, y la opinión de ella era la última que se tenía en cuenta, si es que se tenía en cuenta.
La noche siguiente, Jessica decidió hablar seriamente con Daniel. Todo el día en el trabajo había estado pensando en la conversación que se avecinaba, eligiendo palabras que no sonaran a ultimátum, pero que dejaran clara su postura. El doctor McLean volvía a estar descontento con el ritmo de trabajo. Dos pacientes se quejaban de procedimientos incómodos, y su colega Sarah llevaba todo el día hablando de sus problemas familiares. Pero Jessica apenas escuchaba. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la casa, a los muebles reordenados, al perchero desechado, a los libros que faltaban. Daniel llegó a casa sobre las 7 de la tarde, cansado tras un ajetreado día en la obra. Su rostro tenía ese peculiar cansancio que se produce al tratar con un cliente malhumorado durante todo el día. Jessica esperó a que se hubiera duchado y cenado para proponerle dar un paseo. Era imposible hablar en la casa. Bárbara y Robert estaban siempre cerca, y su dormitorio estaba justo encima del salón, por lo que cualquier conversación en voz alta se oía a través del delgado techo. Salieron al porche y caminaron despacio por la tranquila calle. La tarde de octubre era fresca, pero aún no fría. Las hojas amarillas crujían silenciosamente bajo los pies, y las cálidas luces estaban encendidas en las ventanas de las casas vecinas. En la esquina de la calle, el viejo señor Wilson estaba regando su césped, y el sonido del agua corriendo constituía un agradable ruido de fondo. «Daniel, tenemos que hablar de tus padres», empezó Jessica cuando estuvieron lo bastante lejos de la casa. Daniel se tensó de inmediato. Lo notó en el cambio de su forma de andar, en cómo se le caían los hombros. «¿Sobre qué exactamente?», preguntó con cautela, mirándose los pies. «Ya ves lo que pasa. Tu madre no para de ordenar y tirar mis cosas sin pedirme permiso. Ayer se deshizo de mi perchero, hoy quiere hacerlo con la cocina. Daniel, esta es mi casa. Yo puedo opinar sobre lo que pasa en ella». «Nuestra casa», corrigió con la misma nota en la voz que el día anterior. «Y mamá solo quiere ayudar. Ve que estás cansada e intenta facilitarte las cosas». Jessica se detuvo en medio de la acera y se volvió para mirar a su marido. «Daniel, por favor, analiza la situación con sinceridad. Tu madre no me está haciendo la vida más fácil. La está haciendo insoportable. No encuentro mis cosas. No puedo cocinar lo que me gusta. Ni siquiera puedo relajarme en mi propio salón porque todos los muebles se han reorganizado para que quepan los de tu padre». «Jess», suspiró Daniel y se frotó la cara con las manos. «Mis padres ya no son ancianos. Les cuesta adaptarse a un nuevo entorno. Mamá ha sido dueña de casa toda su vida. Es natural que mantenga las cosas en orden. Pero esta no es su casa». Jessica alzó la voz y miró a su alrededor. Afortunadamente, la calle estaba vacía. «Daniel, se mudaron hace un mes y llevan 2 años viviendo aquí. 2 años. Y cada mes son más arrogantes. Suri, no hables así de mis padres». La voz de Daniel se endureció. «No son arrogantes. Solo intentan seguir con sus vidas después de haber perdido su casa». «¿Perderla?». Jessica no podía creer lo que oía. «Daniel, vendieron su propia casa, por elección propia, y ahora actuaban como si nos hicieran un gran favor mudándose aquí». Daniel se quedó en silencio, mirando las hojas amarillentas del arce que crecía frente a la casa de los vecinos. Jessica vio cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula mientras intentaba formular una respuesta que satisficiera a todos. «Mis padres se están haciendo viejos», dijo por fin. «Mi padre tiene problemas de corazón y mi madre se queja cada vez más de la atención. Necesitan apoyo y yo soy su único hijo. ¿De verdad quieres que los eche a la calle? Quiero que se comporten como huéspedes en nuestra casa, no como anfitriones», dijo Jessica con firmeza. «Si necesitan apoyo, que vivan con nosotros, pero que respeten nuestros límites y nuestras costumbres». «¿Qué límites?». Daniel se volvió hacia ella, y ella vio la confusión en sus ojos. «Jess, somos una familia. En una familia no hay límites». «En una familia hay respeto mutuo», replicó Jessica. «Pero tu madre no me respeta. Cree que soy una mala ama de casa, que mis gustos son equivocados, que mis cosas interfieren con sus ideas de orden. Quizá deberías seguir su consejo», sugirió Daniel con cautela. «Mamá tiene mucha experiencia, ha vivido mucho, ha criado a un hijo, ha mantenido un matrimonio. Quizás sepa algo de lo que nosotros aún no nos hemos dado cuenta». Jessica sintió que todo se enfriaba en su interior. Daniel volvía a ponerse del lado de su madre. Volvía a encontrar excusas para su comportamiento.
Daniel, escúchate, dijo en voz baja. Lo dices como si fuera una niña que no sabe vivir sola. Tengo 32 años, trabajo como enfermera, tengo estudios y experiencia vital. No necesito que tu madre me enseñe a llevar una casa. Pero no lo hace, protestó Daniel. Ella solo ayuda, y lo hace por la bondad de su corazón. ¿Por la bondad de su corazón? Jessica no pudo evitar levantar la voz. Daniel tiró mi perchero sin preguntar. Puso mis libros en el sótano. Sustituyó mi vajilla por la suya. Planea deshacerse de mis flores. Eso no es ayudar, es quitar territorio. Daniel volvió a callarse, pero Jessica se dio cuenta de que sus palabras le hacían daño. Se daba cuenta de que ella tenía razón, pero no quería admitirlo. Quizá deberíamos llegar a un acuerdo, dijo finalmente. Habla con mamá, explícale tus sentimientos. Estoy segura de que lo entenderá y será más sensible. Daniel. Jessica cogió la mano de su marido. Necesito que me apoyes en esto. No tenemos que echarlos de casa, pero debemos poner normas. No pueden hacer lo que les dé la gana sin tener en cuenta nuestras opiniones. De acuerdo, aceptó Daniel tras una larga pausa. Hablaré con ellos. Les explicaré que tienen que ser más considerados con tus sentimientos. Jessica se sintió aliviada. Por fin su marido estaba dispuesto a ponerse de su parte, al menos en parte. Se volvieron hacia la casa y caminaron el resto del trayecto en silencio. Jessica meditó sobre la próxima conversación de Daniel con sus padres, esperando que encontrara las palabras adecuadas y que Bárbara fuera comprensiva con su petición. En casa les recibieron los olores de la cena y el sonido de la televisión desde el salón. Bárbara estaba cocinando algo en el horno y Robert veía las noticias de la noche en su sillón. Todo parecía tranquilo y familiar, pero Jessica ya no podía aceptar esta imagen como normal. «Hemos vuelto», anunció Daniel entrando en el salón. «Justo a tiempo», dijo Bárbara desde la cocina. «La cazuela estará lista dentro de media hora. Siéntate y descansa». Jessica fue al dormitorio a ponerse la ropa de casa. A través de la puerta abierta podía oír a Daniel hablando con su padre sobre las noticias y a Bárbara sacudiendo platos en la cocina. Era lo de siempre, pero Jessica sabía que mañana esa rutina podía cambiar. Por la mañana, Daniel se fue a trabajar temprano, antes de poder hablar con sus padres. Jessica también tenía prisa. Tenía un turno temprano y salió de casa mientras Bárbara y Robert aún dormían. Llevaba todo el día pensando en cómo sería la conversación de la noche, e incluso estaba un poco preocupada. Los conflictos familiares siempre le resultaban difíciles, sobre todo cuando se trataba de personas mayores. Llegó a casa sobre las 6. Daniel aún no había llegado. Trabajaba hasta tarde terminando un proyecto. Bárbara y Robert estaban sentados en el salón, viendo otro programa sobre la guerra. Bárbara tejía un jersey y de vez en cuando miraba la pantalla. «Hola», dijo Jessica. «¿Qué tal estás?» «Estoy bien, cariño», dijo Bárbara sin apartar los ojos de su labor. «La cena estará lista dentro de una hora. ¿Te ha dicho Daniel que iba a llegar tarde?» «Sí, está trabajando en un proyecto importante». Jessica entró en el dormitorio y empezó a cambiarse, considerando si debía intentar hablar ella misma con Bárbara o esperar a Daniel. Por un lado, una conversación directa podría resolver el problema más rápidamente. Por otro, Bárbara podría tomárselo como un ataque y ponerse aún más en contra de su cuñada. Daniel regresó hacia las 9 de la noche, cuando ya habían cenado. Parecía cansado y hambriento, y Bárbara se dispuso inmediatamente a calentarle la comida y a preguntarle por el trabajo. Jessica esperó a que hubiera comido y descansado un poco para recordarle el acuerdo de ayer. Hacia las 10 de la noche, Robert se fue a la cama como de costumbre. Bárbara se quedó en el salón, recogiendo la mesa y preparándose para ver su serie favorita. Daniel estaba sentado en el sillón, revisando sus papeles de trabajo. «Daniel», dijo Jessica en voz baja, «¿recuerdas lo que hablamos ayer?» Él levantó la vista de los papeles y asintió. «Sí, claro». «Mamá, ¿puedo hablar contigo?» Bárbara dejó a un lado el mando a distancia y se volvió hacia su hijo con interés. «Por supuesto, cariño. ¿Sobre qué?» Daniel se removió incómodo en la silla, obviamente eligiendo sus palabras. «Verás, mamá, Jessica está preocupada por algunos de los cambios en la casa. Cree que interfieres demasiado en nuestra casa». La cara de Bárbara cambió al instante. La suave sonrisa desapareció. Sus cejas se fruncieron. «¿Interferir?», intervino en tono frío. «Daniel, intento ayudarte a llevar tu casa. ¿Es eso malo?»
No, claro que no, se apresuró a decir Daniel. Mamá, haces muchas cosas buenas por nuestra familia. Pero a veces Jessica deseaba que la hubieran consultado antes de hacer un cambio. ¿Consultada? La voz de Bárbara se volvió aún más fría. ¿Sobre qué exactamente? Jessica intuyó que la conversación iba por mal camino. Daniel había planteado el problema con demasiada delicadeza, y Bárbara no se lo había tomado como una petición seria. Por ejemplo, intervino Jessica, cuando guardes mis cosas o reorganices los muebles, podríamos hablarlo de antemano. Bárbara se volvió hacia su cuñada, y había algo duro en su mirada. ¿Tus cosas? Dijo lentamente. Jessica, querida, la casa debe estar en orden. No estoy guardando tus cosas, estoy poniendo orden. Pero mi perchero me era muy querido, dijo Jessica. Lo hizo mi abuela. Podrías haber preguntado antes de tirarlo. ¿Ese viejo palo de pelar? Bárbara resopló. Jessica arruinaba el aspecto del pasillo. Te hice un favor deshaciéndome de esos trastos. No era un trasto, dijo Jessica con firmeza. Era una reliquia familiar. Bárbara se levantó del sofá y su actitud cambió por completo. La suavidad había desaparecido, dando paso a una fría determinación. ¿Una reliquia familiar? Repitió con sorna. Jessica, llevo aquí mucho más tiempo que tú, y sé distinguir entre una reliquia familiar y un trasto viejo. Lo que estaba colgado en el pasillo era un trasto. Mamá, intentó intervenir Daniel, pero Bárbara no le hizo caso. No, deja que tu mujer diga lo que piensa, le cortó. Me interesa saber qué más cosas no le gustan de mi ayuda. Jessica se dio cuenta de que la conversación estaba tomando otro cariz, pero no pudo contenerse. Bárbara, no me molesta tu ayuda, pero quiero que me preguntes antes de tirar mis cosas o cambiar la casa. ¿La casa? Bárbara alzó la voz. ¿Qué casa, Jessica? En esta casa no solo vives tú. Aquí vive mi familia, mi hijo, mi marido y yo. ¿Y tú? Hizo una pausa, y algo poco amable brilló en sus ojos. Tú eres una invitada aquí. Mamá, dijo Daniel bruscamente. Jessica es mi mujer. Esta es su casa tanto como la mía. Tu casa, asintió Bárbara. Pero no es suya. Se casó contigo. No compró una parte de la propiedad. Jessica sintió que la sangre se le subía a las mejillas. Por fin Bárbara había mostrado sus verdaderos sentimientos hacia su cuñada. Creía que éramos familia, dijo Jessica en voz baja. ¿Familiares? Bárbara se rió, pero fue fría y desagradable. Querida, la familia es un vínculo de sangre. Puedes divorciarte de Daniel e irte cuando quieras. Yo soy su madre y seguiré siéndolo siempre. Daniel se sentó con la cabeza gacha y permaneció en silencio. Jessica esperó a que dijera algo en su defensa, pero él se limitó a apretar y aflojar los puños. Así que eso es lo que piensas de mí, dijo Jessica. Pienso la verdad, replicó Bárbara. Eres una joven egoísta que solo piensa en sí misma. Robert y yo somos ancianos. Necesitamos cuidados y comprensión. Y tú estás montando una bronca por un viejo perchero. No se trata del perchero, dijo Jessica. Se trata de respeto. ¿Respeto? Bárbara se acercó para que estuvieran frente a frente. ¿Dónde está tu respeto por tus mayores? ¿Dónde está tu gratitud por ayudarte a llevar tu casa? ¿Dónde está tu comprensión de que hemos perdido nuestra casa y necesitamos apoyo? No habéis perdido vuestra casa, replicó Jessica. La vendisteis, porque nos resultaba difícil mantenerla, chilló Bárbara. Éramos viejos, estábamos desamparados y necesitábamos ayuda familiar. ¿Y tú? ¿Quieres echarnos a la calle por nada? No quiero echar a nadie, dijo Jessica con cansancio. Solo quiero que me tengan en cuenta. ¿Considerada? Bárbara le estrechó las manos. Daniel, ¿estás escuchando? Tu mujer exige que la tengan en cuenta. Quiere que los ancianos le pidan permiso a cada paso. Daniel levantó por fin la cabeza y miró a su mujer. Jess, tal vez estés exagerando. Mamá está haciendo todo lo posible por nosotros y tú te lo estás tomando como un ataque. Jessica se dio cuenta de que había perdido. Daniel volvió a ponerse del lado de su madre y Bárbara lo utilizó como señal para un ataque final. Desagradecimiento, dijo Bárbara con amargura. Eso es lo que es. Te hemos dado los mejores años de nuestras vidas. Te hemos ayudado, te hemos cuidado. ¿Y tú? ¿Crees que somos una carga? Eso no es cierto, objetó Jessica débilmente, pero sabía que era inútil discutir. La conversación había terminado, y ella la había perdido por completo.
Jessica no había dormido mucho desde el escándalo de la noche anterior. Se tumbó junto a Daniel, que dormía plácidamente, y repitió cada palabra, cada entonación, cada mirada en la cabeza de Bárbara. Las palabras de su suegra de que ella era solo una invitada, que la verdadera familia eran los lazos de sangre, escocían como un hierro candente. Daniel nunca había dicho una palabra en su defensa. Es más, la acusaba de ser demasiado dura y desagradecida. Por la mañana había un ambiente tenso en el desayuno. Bárbara cocinaba avena con acentuada mirada de mártir, suspirando pesadamente de vez en cuando y meneando la cabeza. Robert leía el periódico, desafiantemente ajeno a la presencia de Jessica. Daniel comió apresuradamente, evitando el contacto visual con su mujer, y se marchó pronto al trabajo, aduciendo una importante reunión con un cliente. En la clínica, Jessica trabajaba como una autómata. Ponía inyecciones, tomaba la atención, rellenaba historiales, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a casa. Su compañera Sara intentó hablar con ella varias veces, pero Jessica respondía con una sola sílaba. A la hora de comer, por fin se dio cuenta de que no podía seguir así. Bárbara se había pasado de la raya y Daniel no iba a detenerla. Después del trabajo, Jessica no fue a su casa, sino a la de su amiga Helen, que vivía en el barrio vecino. Se habían conocido en la universidad y habían mantenido su amistad desde entonces, aunque la vida las había llevado por derroteros distintos. Helen trabajaba como abogada en un pequeño bufete. Estaba casada con Michael, un procurador, y estaba criando a un hijo de 8 años. «Tienes un aspecto horrible», dijo Helen al abrir la puerta. «¿Qué te pasa?» Se sentaron en la cocina y Jessica le explicó lo que pasaba en casa. Helen escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Cuando terminó el relato, permaneció largo rato en silencio, pensando en lo que había oído. «Jess», dijo al fin, «has dejado que vayan demasiado lejos. Esta mujer actúa como una invasora y tu marido la apoya. ¿Qué vas a hacer al respecto?» «No lo sé», admitió Jessica con sinceridad. «Daniel no quiere oír nada. Su madre es sagrada para él. Y yo me he convertido en la nuera malvada que no valora los lazos familiares». «Escucha», se inclinó Helen más cerca. «¿Cómo se llama la casa?» «Daniel?» «La compramos juntas», contestó Jessica. «Pero mi abuela puso la mayor parte del dinero. Me dejó una herencia y lo utilizamos como pago inicial». «¿Dónde están las escrituras? ¿Y a nombre de quién está registrada la propiedad?», se preguntó Jessica. Cuando compraron la casa, hacía 7 años, un abogado había hecho todo el papeleo. Recordaba haber firmado un montón de papeles, pero los detalles habían desaparecido de su memoria. «Los papeles están en la caja fuerte del dormitorio», dijo. «Y los nombres, sinceramente, no los recuerdo con exactitud». «Jessica», dijo Helen con seriedad, «tienes que ver esos documentos. Inmediatamente. Mucho podría depender de ello». Jessica llegó a casa sobre las 8 de la tarde. La televisión estaba encendida en el salón. Robert veía un programa de pesca. Bárbara estaba en la cocina preparando la cena. Daniel aún no había llegado. Otra vez se había retrasado en el trabajo. Últimamente encontraba cada vez más razones para volver a casa lo más tarde posible. «Llegas tarde», dijo Bárbara secamente, sin apartar la vista de los fogones. «La cena está fría». «No pasa nada», replicó Jessica. «La verdad es que no tengo hambre». Fue al dormitorio y abrió la pequeña caja fuerte que había en un rincón. Entre los papeles había una carpeta con la documentación para la compra de la casa. Jessica la sacó y empezó a examinar su contenido. El contrato de compra-venta, los extractos bancarios, los documentos de la hipoteca y, por último, el título de propiedad. Lo que vio le aceleró el corazón. Solo había un nombre en la escritura: Jessica Coleman. La casa le pertenecía solo a ella. Ahora recordaba cómo el abogado le había explicado que, puesto que el dinero para el pago inicial procedía de su herencia personal y habían puesto la hipoteca a su nombre porque el tipo de interés era más favorable, la propiedad estaría registrada a su nombre. Daniel dijo entonces que no importaba, que lo importante era que tenían una casa. Jessica se sentó en la cama, con los documentos en las manos, y sintió que todo se volvía del revés por dentro. Bárbara y Robert estaban viviendo en su casa, creyéndose sus dueños, humillándola en su propia casa. Y Daniel se lo permite. Daniel volvió sobre las 10.
Jessica pudo oírle hablar con sus padres en el salón mientras Bárbara le calentaba la cena. Ella se tumbó en la cama haciéndose la dormida y esperó a que él entrara en el dormitorio. «¿Jess?», llamó suavemente al entrar en la habitación. «¿Estás dormida?». «No», respondió ella sin abrir los ojos. Daniel se desnudó y se tumbó a su lado. Permanecieron en silencio unos minutos. «Mamá está muy disgustada», dijo por fin. «No cree que estés siendo justo con ella». «Daniel», Jessica se volvió hacia su marido. «¿Has pensado por un segundo que estás siendo injusta conmigo?». «Estás exagerando», suspiró. «Mamá solo quiere ayudar». «Sí, a veces puede ser dura, pero tiene buenas intenciones». «¿Buenas intenciones?». Jessica se sentó en la cama. «Daniel, tu madre me ha llamado invitada en su propia casa». «Una invitada». «Dijo que la verdadera familia sois vosotros tres, y que yo estoy aquí temporalmente». «No se refería a eso», protestó Daniel débilmente. «Se refería exactamente a eso. Y tú no dijiste nada. Te quedaste sentado en silencio mientras tu madre humillaba a tu mujer». Daniel le dio la espalda. «No quiero pelear», murmuró. «Mañana estaría olvidado». Pero nada se olvidó al día siguiente. El ambiente en la casa se volvió aún más tenso. Bárbara le hablaba a Jessica con frialdad y formalidad, y Robert dejó de saludarla por completo. Daniel se fue a trabajar temprano, sin desayunar, y solo volvió por la noche. Así transcurrió la semana. Jessica se sentía como una paria en su propia casa. Bárbara seguía mandando, pero ahora lo hacía con una mirada desafiante, como para demostrar quién era la verdadera jefa. Reorganizó los muebles del dormitorio de Jessica y Daniel, explicando que necesitaba mejor iluminación. Tiró las especias sobrantes de Jessica, alegando que se habían echado a perder. Le regaló a un vecino unas plantas de interior que Jessica había cultivado. El viernes por la noche, a Jessica se le acabó la paciencia. Llegó a casa y descubrió que Bárbara había tirado sus violetas, las mismas que le recordaban a su difunta madre. Las macetas estaban vacías en el alféizar y la tierra se había tirado a la basura. «¿Dónde están mis flores?», preguntó Jessica entrando en el salón. Bárbara estaba sentada en un sillón tejiendo sin levantar la vista. «¿Qué flores?», preguntó con indiferencia. «Mis violetas. Estaban en el alféizar de la cocina». «Oh, esas plantas achaparradas». Bárbara se encogió de hombros. «Las tiré. Eran enfermizas y estropeaban el aspecto de la cocina». Jessica sintió que algo en su interior se estremecía. Aquellas flores eran lo último que la unía a su madre. Bárbara lo sabía, pero las había tirado a propósito para herirla. «No tenías derecho», dijo Jessica en voz baja. «Estoy poniendo la casa en orden», replicó Bárbara sin apartar los ojos de su labor de punto. «Y las plantas enfermas no encajaban en ese orden. No estaban enfermas. Lo estaban. Y de todos modos, cariño, si quieres cultivar flores, compra plantas de verdad, no estas cosas baratas». Fue entonces cuando Daniel llegó del trabajo. Inmediatamente sintió la tensión en el aire. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Tu madre ha tirado mis violetas», dijo Jessica. «Las que me recordaban a mi madre». Daniel miró a su madre y luego a su mujer. «Mamá, ¿por qué has hecho eso?». «Estaban enfermas», repitió Bárbara. «No debería haber plantas enfermas en casa». «Pero es en memoria de la madre de Jessica», objetó tímidamente Daniel. «Daniel, cariño». Bárbara dejó de tejer y miró a su hijo. «No puedes tener trastos en casa porque sean un recuerdo. Una casa es un lugar para los vivos, no un museo». Jessica se quedó escuchando cómo discutían sus sentimientos, como si fuera una niña poco razonable. Algo dentro de ella finalmente cambió. «Ya basta», dijo alto y claro. Bárbara y Daniel se volvieron hacia ella. «Basta ya de este circo. Bárbara, Robert, quiero que os vayáis de mi casa». Inmediatamente se hizo el silencio. Robert se apartó del televisor y miró fijamente a Jessica. Bárbara se levantó lentamente de la silla. «¿Qué has dicho?», preguntó en voz baja. «Te he dicho que te vayas. Llevas aquí 2 años y en ese tiempo has convertido mi vida en un infierno. No voy a soportarlo más». «Jess», intentó intervenir Daniel, pero Jessica no le hizo caso. «Prometiste vivir aquí 1 mes y te has quedado 2 años. Tiráis mis cosas, reorganizáis mis muebles, ponéis vuestras propias reglas. Os comportáis como amos y yo me he convertido en una sirvienta en mi propia casa». Bárbara palideció y luego enrojeció de rabia. «¿Cómo os atrevéis?», gritó. «¿Cómo te atreves a decir esas cosas a personas mayores?
Os hemos dado los mejores años de nuestras vidas. ¿Se los disteis? Jessica se rió, pero la risa era amarga. Me quitasteis mi casa, mi vida, mi tranquilidad. No diste nada, solo tomaste. ¡Daniel! Bárbara se volvió hacia su hijo. ¿Oyes a tu mujer hablando con tu madre? Daniel se quedó pálido y confuso. Jess, vamos. ¿No podemos tener una conversación tranquila? No, dijo Jessica. Ya he hablado bastante. Llevo 2 años aguantándolo, intentando llegar a un acuerdo, pidiéndole que respete mis límites. Nada ha cambiado. Bárbara, dijiste ayer que yo era una invitada aquí. Ah, bien. Entonces, como anfitriona, le pido a mis invitados que desalojen mi casa. ¿Tu casa? Bárbara se levantó de un salto como una mujer aturdida. ¿Cuál es tu casa? Es la casa de mi hijo. No, dijo Jessica con calma. Es mi casa, solo mía. Bárbara la miró fijamente, sin comprender. ¿De qué estás hablando? Jessica fue al dormitorio y volvió con los papeles. Los puso sobre la mesita. Certificado de propiedad, dijo. Léelo. Bárbara cogió los documentos y empezó a estudiarlos. Su rostro pasó de la perplejidad al asombro, del asombro a la rabia. No puede ser, susurró. Puede ser, replicó Jessica. La casa se compró con el dinero de mi herencia y está a mi nombre. Daniel lo sabía, pero al parecer olvidó mencionarlo. Daniel se quedó con la boca abierta. En efecto, había olvidado aquel detalle, que 7 años atrás le había parecido una formalidad sin importancia. Entonces, dijo Bárbara lentamente, ¿lo has sabido todo este tiempo y te has callado? No me he callado, respondió Jessica. Simplemente, no creí que fuera necesario agitar los papeles. Creía que éramos familia. Pero tú me explicaste que yo era una invitada aquí y que familia erais solo vosotros 3. Bárbara tiró los papeles al suelo. No me voy a ir de tu casa, y tú lárgate, gritó con la voz quebrada. ¿Me oyes? No me mudo. Esta casa es nuestro hogar. Estamos instalados aquí. Vivimos aquí. ¿Y tú? Puedes irte donde quieras. Robert se levantó de la silla y se acercó rápidamente a Jessica. Tenía la cara roja de rabia. Pequeña zorra siseó y giró para golpearla. Pero Jessica estaba preparada. Dio un paso atrás y sacó el móvil del bolso. Un paso más y llamo a la policía, dijo fríamente. Agredir a un propietario en su casa es un delito. Robert se quedó inmóvil con la mano levantada. Bárbara miró a su cuñada con odio, pero se dio cuenta de que la partida estaba perdida. Así que eso es lo que eres en realidad, dijo en voz baja. Una mujer calculadora y egoísta. Siempre supiste que podías echarnos y esperaste el momento oportuno. Esperaba que actuarais como la gente normal, dijo Jessica. Pero elegiste la guerra, de acuerdo. Lo habéis conseguido. El silencio en el salón tras las palabras de Jessica sobre llamar a la policía fue ensordecedor. Robert bajó lentamente el brazo, pero siguió en una postura tensa, como si se preparara para embestir. Bárbara miraba fijamente los papeles esparcidos por el suelo, con ojos mezcla de asombro, rabia y algo más. Quizá el primer atisbo de que la situación había cambiado radicalmente. Daniel fue el primero en romper el silencio. Se agachó, recogió el certificado de propiedad del suelo y lo escrutó, como si esperara encontrar algún error que explicara lo que estaba ocurriendo. «Jess», dijo por fin, con voz extraña, como si hablara con un desconocido, «no lo entiendo. Cuando compramos la casa, no dijiste que estaría solo a tu nombre». «Lo hice», dijo Jessica con calma, sin apartar los ojos de la postura agresiva de Robert. «Es más, el señor Harris, el abogado, lo discutió con nosotros. Nos explicó que puesto que el pago inicial había procedido de mi herencia personal y la hipoteca estaba a mi nombre por las condiciones más favorables, lo lógico era registrar la propiedad a mi nombre. Dijo entonces que no importaba porque éramos familia». Daniel parpadeó varias veces, obviamente intentando recordar los lejanos acontecimientos de hacía 7 años. Jessica pudo ver cómo los recuerdos de las reuniones con el abogado, la firma de los documentos y las conversaciones con los funcionarios del banco volvían lentamente a su memoria. «Pero entonces era distinto», murmuró. «Acabábamos de casarnos, planeábamos un futuro juntos. Pensé que era una formalidad». «Era una formalidad», asintió Jessica. «Hasta que tu madre me explicó que yo solo era una invitada temporal en esta casa y que la verdadera familia erais vosotros 3. Bárbara, que hasta entonces había permanecido callada como fulminada por un trueno, recuperó por fin el habla.
Espera, espera, dijo, y había un tono suplicante en su voz que Jessica nunca había oído antes. Jessica, cariño, eso no es lo que quise decir ayer. Estaba enfadada, agitada, dije una estupidez. Claro que formas parte de nuestra familia. Claro que no eres una invitada. Bárbara, Jessica sacudió la cabeza. Dijiste exactamente lo que crees que dijiste. Por primera vez en 2 años has sido sincera conmigo. ¿Y sabes qué? Te agradezco esa sinceridad. Pero podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo. Bárbara dio un paso hacia su cuñada, y ahora su voz sonaba casi de pánico. Somos ancianos. No tenemos a dónde ir. ¿De verdad vas a echarnos a la calle? Tienes dinero de la venta de tu casa, le recordó Jessica. Podrías alquilar un piso o comprar algo adecuado. Pero estamos ahorrando ese dinero para nuestra vejez, exclamó Bárbara. Sorry, para gastos médicos, para tratamientos. Robert tiene un problema de corazón. Yo necesito medicación para la tensión. Entonces deberíais haberlo pensado antes de vender la casa, dijo Jessica con dureza. Y tú, desde luego, deberías haberlo pensado antes de humillarme en mi propia casa. Robert, que había estado escuchando este intercambio de comentarios en silencio hasta ahora, habló por fin. Su voz estaba ronca por la rabia contenida. ¿Te crees muy listo?, siseó. ¿Crees que los periódicos van a salvarte? ¿Recuerdas cuánto dinero hemos invertido en renovar esta casa en 2 años? ¿Cuánto nos hemos gastado en mejoras? Nadie te pidió que gastaras tu dinero en mi casa, replicó Jessica. Todo lo que has hecho, lo has hecho por iniciativa propia y por tu propia conveniencia. Daniel. Bárbara se volvió hacia su hijo con desesperación en la voz. Dile algo. No puedes permitir que tu mujer eche a tus padres. Daniel estaba de pie, con los papeles en las manos y una expresión de absoluta confusión en el rostro. Jessica podía ver que en su cabeza se desataba una auténtica tormenta. Por un lado, no podía creer que su mujer le hubiera ocultado información tan importante durante 2 años. Por otro, comprendía que el comportamiento de su madre era realmente inaceptable. Jessica, dijo al fin, con una nota de acusación en la voz. ¿Por qué no dijiste nada? 2 años viviendo en esta casa y sabías que podías echarnos a todos en cualquier momento. Daniel, ya te lo expliqué, dijo Jessica cansada. No me pareció importante. Éramos una familia, o eso creía yo. ¿Por qué necesitaba agitar los papeles? Pero podrías habérmelo recordado, exclamó Daniel. Cuando empezaron los problemas con mamá, podrías haber dicho, mira, la casa es mía de verdad. ¿Y qué habría cambiado?, preguntó Jessica. ¿Me habrías creído? ¿O dirías que me lo estaba inventando para librarme de tus padres? Daniel abrió la boca para objetar, pero se dio cuenta de que ella tenía razón. Realmente no la creería sin pruebas documentales. Es más, probablemente la acusaría de intentar destruir a la familia. Pero aún así, insistió, deberías haberlo contado. Es un engaño, Jessica. Llevas 2 años engañándome. No estaba engañando a nadie, rebatió Jessica. No creía necesario que me recordaran constantemente las formalidades legales. Los documentos estaban en la caja fuerte, y podría haberlos mirado en cualquier momento. ¿Por qué iba a querer verlos? Daniel levantó la voz. Confiaba en ti. Creía que éramos propietarios de esta casa en pie de igualdad. Lo éramos, dijo Jessica, hasta que tu madre empezó a comportarse como una propietaria única. Bárbara, que había estado siguiendo de cerca la discusión, intuyó una oportunidad para sí misma. Daniel, ¿ves?, habló con fervor. Tu mujer nos ha engañado a todos, sabía que tenía poder sobre nosotros y lo disfrutaba. Estaba esperando el momento oportuno para mostrarnos nuestro lugar. Eso no es cierto, dijo Jessica con cansancio. Si hubiera querido enseñaros vuestra casa, lo habría hecho hace 2 años, cuando os mudasteis durante un mes y os quedasteis para siempre. Pero te callaste a propósito, Bárbara siguió insistiendo. Querías que nos sintiéramos como en casa y luego nos golpeaste con esos papeles. Bárbara, Jessica miró a su suegra con fría calma. Me callé porque creía que éramos familia. Pero tú misma rompiste esa ilusión. Fuiste tú quien me dijo que aquí era una extraña. No me refería a eso, exclamó Bárbara con lágrimas en los ojos. Estaba enfadada, dije una estupidez. No, sacudió Jessica la cabeza. Decías la verdad. ¿Realmente crees que soy una extraña en esta casa? ¿Y sabes una cosa? Ahora estoy de acuerdo contigo.
Realmente soy una extraña para tu familia. Así que es hora de que encuentres tu propia casa. Robert, que había estado callado todo este tiempo, habló de repente, con la voz llena de ira. Háblanos de esa herencia de tu abuela, dijo con sorna. Me pregunto de dónde habrá sacado una joven el dinero para una casa. Jessica lo miró sorprendida. ¿Qué hay que contar? Mi abuela Elizabeth me dejó una herencia. Eran sus ahorros que había guardado durante toda su vida. ¿Ahorros de maestra? Robert resopló. Oh, vamos. Los profesores no ganan tanto dinero. Mi abuela no era una simple maestra, replicó Jessica con calma. Daba clases en un colegio público para chicas de familias acomodadas. Ganaba un buen sueldo y vivía de forma muy frugal. Heredó la casa de sus padres y la vendió a finales de los 80, cuando subieron los precios de los inmuebles. Es una historia conveniente, refunfuñó Robert. No es una historia, es un hecho, replicó Jessica secamente. Puedes comprobarlo en el banco si quieres. Todos los documentos sobre la transferencia de la herencia están en mis papeles. Daniel escuchó esta conversación con creciente asombro. Resultaba que no sabía muchas cosas importantes sobre su mujer, o no se había molestado en averiguarlo, pensando que carecía de importancia. Jess, dijo pensativo, resulta que nunca necesitaste la casa que dejaron mis padres. Podrías haber comprado tu propia casa desde el principio. Claro que habría podido, asintió Jessica. Pero pensé que íbamos a formar una familia. Quería que tuviéramos un hogar juntos, una vida juntos. Ingenua, ¿verdad? Bárbara se dio cuenta de que la conversación estaba tomando un cariz desfavorable para ella. Daniel, dijo con lágrimas en los ojos, no dejarás que destruya nuestra familia, ¿verdad? Llevamos 2 años viviendo aquí. Se ha convertido en nuestro hogar. ¿Es el papeleo más importante que los lazos familiares? ¿Los lazos familiares? Intervino Jessica. Bárbara, ayer me explicaste que no hay lazos familiares entre nosotros, que la familia son solo los parientes de sangre, que podía divorciarme e irme en cualquier momento. ¿Te acuerdas? Me enfadé, exclamó Bárbara. La gente dice cosas distintas cuando está enfadada. La gente dice la verdad cuando está enfadada, objetó Jessica. Cuando estamos tranquilos, mentimos por educación. Cuando estamos enfadados, decimos lo que realmente pensamos. Daniel se desplomó en la silla, aún con los papeles en la mano. No lo entiendo, murmuró. ¿Cómo ha salido todo esto? Éramos una familia feliz y ahora... Nunca fuimos una familia feliz, dijo Jessica en voz baja. He sido desgraciada todos los días durante los 2 últimos años. He vuelto a casa como si fuera el trabajo. Estresada, esperando más problemas. Tu madre hizo de mi vida un estrés constante. Pero yo intentaba ayudar, exclamó Bárbara. Cocinaba, limpiaba y ordenaba. Hacías lo que querías y obligabas a los demás a hacer lo que tú querías, replicó Jessica. Eso no es ayuda, es dictadura. Robert, que había permanecido callado todo este tiempo, volvió a hablar de repente. ¿Así que has esperado 2 años a que nos hartáramos y nos fuéramos? Esperaba que aprendierais a respetar los límites, replicó Jessica. Pero en lugar de eso, cada mes te has vuelto más insolente. ¿Más insolente?, vociferó Bárbara. Estábamos cuidando de la casa. La estábamos mejorando. La habéis estado remodelando a vuestro gusto, corrigió Jessica. Sin pedirme mi opinión, sin tener en cuenta mis deseos. Daniel levantó la cabeza y miró a su mujer. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿De verdad quieres echar a mis padres? Quiero que se muden, contestó Jessica. Voluntaria y civilizadamente. Tienen el dinero, tienen tiempo para encontrar un lugar adecuado donde vivir. ¿Y si no quieren?, preguntó Daniel en voz baja. Jessica miró los papeles que tenía en las manos. Entonces iré a los tribunales y los desalojaré por la fuerza. El silencio volvió al salón. Todos pensaron en lo que habían oído y se dieron cuenta de que la antigua vida había terminado irrevocablemente. Tras las palabras de Jessica sobre el desalojo forzoso, el salón volvió a quedar en silencio. Bárbara estaba sentada en el borde del sofá, jugueteando nerviosamente con su labor de punto y sollozando de vez en cuando. Robert estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle oscura, con los hombros tensos como cuerdas. Daniel aún sostenía los papeles y los releía periódicamente, como si esperara encontrar alguna laguna o error. Jessica estaba de pie en medio de la habitación y se sentía extrañamente tranquila. Después de 2 años de tensión constante, compromisos y concesiones,
Por fin había dicho lo que pensaba, y eso le produjo un alivio inesperado. Por supuesto, quedaban días difíciles por delante, pero el paso más difícil ya se había dado. «Escuchad», dijo por fin dirigiéndose a los tres. «No quiero causar a nadie un sufrimiento innecesario. Os doy una semana para encontrar un alojamiento adecuado y organizar la mudanza. Es un plazo razonable para la gente que tiene dinero y no está agobiada por hipotecas u obligaciones de alquiler». «¿Una semana?». Bárbara levantó la cara manchada de lágrimas. «Cariño, no puedes encontrar un sitio decente para vivir en una semana. Tienes que ver las opciones, comparar precios, comprobar el barrio». «Bárbara», dijo Jessica con paciencia, «llevas más de 30 años viviendo en Purcellville. Conoces todos los barrios de la ciudad y tienes una idea de los precios de las propiedades. Y los agentes inmobiliarios trabajan rápido, sobre todo cuando los clientes tienen dinero en efectivo». «Pero si somos viejos», exclama Bárbara, «nos cuesta correr por los pisos y cargar con las cosas». «Puedes contratar a gente para la mudanza», replicó Jessica. «Hay varias empresas en la ciudad que lo hacen de forma profesional». Robert se apartó de la ventana y miró a su cuñada con indisimulada hostilidad. «Has pensado en todo, ¿verdad?», dijo con amargura. «Debes de haber planeado este momento hace mucho tiempo». «Robert, no he planeado nada», replicó Jessica con cansancio. «Esperaba que pudiéramos vivir como una familia normal, pero tu mujer decidió lo contrario». «Mi mujer intentaba poner orden en la casa». Robert estalló en llamas. «Tu mujer ha convertido mi vida en un infierno», dijo Jessica con calma. «Y ayer dejó claro que cree que soy un extraño en esta casa». «Bueno, ahora estoy de acuerdo con ella. Realmente somos extraños, y estamos mejor separados». Daniel dejó finalmente los papeles a un lado y se levantó de la silla. «Jessica», dijo con voz suplicante, «¿no podemos llegar a un acuerdo? Quizá establecer algunas normas, delimitar responsabilidades». «Daniel», Jessica negó con la cabeza, «llevamos 2 años intentándolo. Cada vez que pedía un cambio, tu madre ponía excusas y seguía haciendo las cosas a su manera. Y tú la apoyabas». «Yo no la apoyé», protestó Daniel. «Solo intentaba mantener la paz en la familia. A costa de mi paz y mi dignidad», replicó Jessica. «Daniel, en 2 años, ni una sola vez te has puesto de mi parte. Ni una sola vez le has dicho a mi madre que se estaba pasando. Siempre has excusado su comportamiento». Daniel abrió la boca para protestar, pero se dio cuenta de que ella tenía razón. En efecto, siempre había elegido el bando de sus padres, creyendo que su mujer debía comprender y perdonar. «Pero son mis padres», dijo en voz baja. «No puedo echarlos así como así». «No estoy echando a nadie», repitió Jessica pacientemente. «Les estoy pidiendo que se muden de una manera civilizada. Tienen los medios para hacerlo». «¿Y si no lo hacen?», preguntó Daniel. «Entonces les demandaré», respondió Jessica con calma, «y el juez les ordenará que desalojen mi propiedad». Bárbara se levantó bruscamente del sofá, con una expresión de desesperada determinación en el rostro. «De acuerdo», dijo con voz temblorosa. «Muy bien, Jessica, has ganado. Pero que sepas que has destruido una familia. Te llevaste a los padres de Daniel y te llevaste a nuestro hijo». «Yo no he destruido nada», replicó Jessica. «Lo destruiste todo con tu comportamiento». «Te queríamos como a una hija», exclamó Bárbara con lágrimas en los ojos. «Te cuidamos, te ayudamos. Me queríais mientras me mantuviera callada y paciente», dijo Jessica. «En cuanto intenté hacer valer mis derechos, me convertí en el enemigo». Robert se acercó a su mujer y le pasó el brazo por los hombros. «Vamos, Bárbara», dijo cansado. «No te humilles delante de esa persona. Encontraremos una casa y viviremos sin sus favores». Se dirigieron a las escaleras que llevaban a su dormitorio. En el umbral, Bárbara se dio la vuelta. «Daniel», dijo a su hijo, «¿vienes con nosotros?». Daniel se quedó de pie en medio del salón, confuso y angustiado. Miró a su madre y luego a su mujer. «Ya, no lo sé», murmuró. «Necesito pensar». «¿Qué hay que pensar?», dijo Bárbara bruscamente. «Tu mujer está echando a tus padres. Cualquier hijo decente se iría con sus padres». «Mamá, por favor», pidió Daniel cansado. «Dame tiempo para solucionar esto». Bárbara le dirigió una larga mirada de decepción. «Tiempo», repitió con amargura. «Está bien, hijo. Piénsalo bien. Pero recuerda que te hemos criado, te hemos querido, nos hemos sacrificado por ti». Y ella lanzó una mirada furiosa a Jessica.
Solo se aprovechaba de ti. Con esas palabras, Bárbara subió las escaleras y Robert la siguió. Daniel y Jessica se quedaron solos en el salón. Jessica, dijo Daniel tras una larga pausa, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me advertiste de que la casa estaba a tu nombre? Jessica se recostó en la silla y miró a su marido detenidamente. Daniel, ¿de verdad crees que te estaba engañando? Creo que me estabas ocultando información importante, respondió él. Bien, asintió Jessica. Entonces respóndeme a unas preguntas. ¿Recuerdas cómo elegimos esta casa? Daniel frunció el ceño, tratando de recordar. Claro que me acuerdo. Buscamos durante mucho tiempo. Miramos todas las opciones diferentes. ¿Recuerdas quién tomó la decisión final de comprar esta casa? Daniel se quedó pensativo. Lo decidimos juntos. Eso no es cierto, Jessica negó con la cabeza. Tú dudaste. Dijiste que era cara, que el barrio era demasiado lujoso para nosotros. Yo insistí en comprarlo. ¿Recuerdas por qué? Porque... Daniel dudó. Porque yo tenía el dinero para el pago inicial y tú no, le recordó Jessica. Y dijiste que, si podías permitírtelo, entonces ¿por qué no? Daniel guardó silencio, haciendo memoria. Ahora bien, continuó Jessica, ¿quién habló con el banco sobre la hipoteca? Tú, admitió Daniel a regañadientes. Pues sí, porque el préstamo estaba a mi nombre. ¿Estuvo usted presente en la firma de los papeles? Sí, pero... ¿Y quién nos explicó los términos del trato? El abogado, el señor Harris. ¿Recuerda lo que dijo? Dijo que como el dinero y el préstamo estaban a su nombre, la propiedad se registraría a su nombre. Exactamente, confirmó Jessica. ¿Y qué dijiste tú? Dije que no importaba porque éramos familia, dijo Daniel en voz aún más baja. Ya ves, Jessica hizo un gesto con las manos. Nadie te ha mentido. Te lo explicaron, lo entendiste y dijiste que no importaba. Daniel se hundió en la silla y se cubrió la cara con las manos. Pero yo creía que realmente no importaba, murmuró. Creía que íbamos a vivir juntos el resto de nuestras vidas. Y yo lo creía, dijo Jessica en voz baja, hasta que tu madre empezó a actuar como si fuera una mujer sola. A lo mejor es que no sabe hacerlo de otra manera. Daniel objetó débilmente. Lleva toda la vida al cargo de la casa. Daniel, lo interrumpió Jessica, esta no es su casa, y no tenía derecho a comportarse como una anfitriona. Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos. Finalmente Daniel levantó la cabeza. ¿Qué nos va a pasar ahora?, preguntó. No lo sé, respondió Jessica con sinceridad. Depende de ti. ¿De mí? Daniel, tienes que decidir qué es más importante para ti, nuestro matrimonio o la comodidad de tus padres. Daniel la miró con dolor en los ojos. No es justo. Me estás poniendo ante una elección imposible. No lo hago, replicó Jessica. Es la situación tal como es. Tus padres no van a cambiar, y yo no voy a seguir aguantando su comportamiento. A la mañana siguiente, Bárbara y Robert se comportaron de manera enfática. Desayunaron en su habitación, no bajaron al salón y hablaron en voz baja y triste entre ellos. Daba la impresión de que alguien había muerto en la casa. Daniel se iba temprano a trabajar y volvía tarde. Apenas hablaba durante la cena, solo de vez en cuando respondía a preguntas directas. Al segundo día, Bárbara empezó a llamar a conocidos y a contarles su situación. No mentía directamente, pero exponía los hechos de un modo que hacía parecer a Jessica una nuera cruel y desagradecida que echaba a los ancianos a la calle. Jessica se había enterado por una vecina, la señora Taylor, que había pasado por allí, aparentemente para pedir azúcar. «Querida», dijo la señora Taylor, con mal disimulada curiosidad, «Bárbara llamó a mi hermana y le dijo que tenías algún problema. Dijo que querías desahuciarlos». «Es cierto», contestó Jessica con calma. «Se mudaron temporalmente y se quedaron 2 años. Ya es hora de que tengan su propia casa». «Pero son ancianos», dijo la señora Taylor con reproche. «Y Robert está enfermo». «¿Tienen dinero para comprar o alquilar un piso?», replicó Jessica. «No son pobres». La señora Taylor sacudió la cabeza y se marchó, claramente decepcionada por no haber conseguido los jugosos detalles del escándalo familiar. Al tercer día, Jessica recibió una llamada de Helen desde el trabajo. «Jess», dijo emocionada su amiga, «me ha llamado una tal Bárbara para decirme que has estado echando a los ancianos de casa. Se presentó como la madre de tu marido». «¿Y qué le has dicho?», preguntó Jessica. «Le dije que no me meto en asuntos de familia y colgué».
pero parecía una mujer muy disgustada. Molesta porque sus planes se habían ido al traste, dijo Jessica secamente. Jess, ¿estás segura de que estás haciendo lo correcto? Preguntó Helen con cautela. Quizá deberíamos intentar negociar de nuevo. Helen, llevo 2 años intentando negociar, dijo Jessica con cansancio. Nada había cambiado, salvo que había empeorado. Aquella tarde, Daniel llegó a casa más oscuro que una nube. Me ha llamado mi primo Tom, dijo, sin quitarse la chaqueta. Mamá le llamó y se lo contó todo. ¿Qué le dijo? Preguntó Jessica. Dijo que no esperaba que fuera tan cruel con mis padres. ¿Sabe Tom toda la situación? ¿Sabe lo que le contó mamá? Jessica asintió. Se esperaba algo así. Daniel, tu madre llama a todos sus conocidos y hace creer que estoy echando a la calle a ancianos indefensos por interés propio. No menciona el hecho de que llevan viviendo aquí 2 años en lugar del mes prometido, que tienen dinero para sus propias casas y que su comportamiento es la causa del conflicto. ¿Será por su comportamiento? Preguntó Daniel bruscamente. Jessica miró a su marido con atención. Daniel, ¿has tomado una decisión? ¿Qué decisión? ¿Sobre de qué lado estás? Daniel guardó silencio, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. El jueves, el ambiente en la casa se había vuelto insoportable. Bárbara se había convertido en la viva encarnación del martirio. Caminaba por la casa con el aspecto de una mujer profundamente afligida. Suspiraba pesadamente, sollozaba de vez en cuando y hablaba con Robert en voz baja sobre lo cruelmente que los había tratado el destino. Al mismo tiempo, se aseguraba de que Jessica oyera esas conversaciones. Robert querido, dijo ella sentada en el salón con una taza de té. No entiendo cómo puedes ser tan cruel. No estábamos haciendo nada malo, solo intentábamos ayudar. No te enfades, Bárbara, contestó Robert, y había una tristeza deliberada en su voz. Hay gente que no sabe apreciar la amabilidad. Así son ellos. Jessica oyó las negociaciones teatrales y supo que iban dirigidas a ella. Bárbara esperaba que la culpa hiciera cambiar de opinión a su nuera, pero el efecto había sido el contrario. El fingimiento solo había reforzado la determinación de Jessica. Daniel también había cambiado. Se había vuelto frío y distante. Respondía a las preguntas con una sola sílaba y evitaba la mirada directa de su mujer. Por las tardes permanecía sentado en el garaje durante largos periodos de tiempo, aparentemente reparando el coche, pero en realidad solo se escondía para no tener que tomar una decisión. El viernes por la mañana, cuando solo quedaban 2 días para que venciera el plazo de una semana, Daniel decidió por fin hablar. Esperó a que Jessica volviera del trabajo y le pidió que le acompañara al dormitorio. Jess, comenzó mientras cerraba la puerta. Me han llamado unas cuantas personas más. Todos los que conozco ahora piensan que somos una familia que abandonó a unos padres ancianos. Daniel, dijo Jessica cansada, sentándose en la cama. Tu madre creó esa reputación. Llamó a todo el mundo y presentó el caso de forma favorable. Pero la gente no conoce todas las circunstancias, insistió Daniel. Lo único que ven es que echamos a gente mayor. ¿Les contaste toda la verdad? Preguntó Jessica. ¿Les explicaste por qué tomé la decisión que tomé? Dudó Daniel. Es difícil explicárselo a los de fuera, murmuró. ¿Por qué es complicado? Se preguntó Jessica. Es muy sencillo. Tus padres se mudaron durante un mes, se quedaron 2 años y actuaron como anfitriones en casa ajena. ¿Qué tiene eso de complicado? Bueno, Daniel buscaba palabras. Desde fuera, parecen pequeñas disputas domésticas, y estás destruyendo a tu familia por culpa de ellas. Jessica miró a su marido detenidamente. Daniel, dime sinceramente, ¿crees que me equivoco? Creo que estás siendo demasiado radical, respondió él con cautela. Quizá deberías haber probado otras formas. ¿Cómo cuáles? Pues, volver a hablar, explicarle a tu madre qué es exactamente lo que te preocupa. Daniel. Jessica sacudió la cabeza. Hemos hablado docenas de veces. Todas las conversaciones han acabado culpándome a mí de todos los problemas y siendo tu madre la víctima inocente de mis rarezas. Pero mamá en realidad no sabe que está haciendo nada malo, intentó explicar Daniel. Cree de verdad que nos está ayudando. Daniel, tu madre sabe perfectamente lo que hace, dijo Jessica con firmeza. Se está apoderando del territorio y me está obligando a salir de mi propia casa. Y tú la estás ayudando a hacerlo. No es cierto, dijo Daniel indignado. Solo intento mantener la paz en la familia. A mi costa, añadió Jessica.
Estás sacrificando mi comodidad y mi dignidad por la tranquilidad de tus padres. Daniel se sentó junto a su mujer en la cama y le cogió la mano. Jess, por favor. Su voz era suplicante. Intentémoslo de nuevo. Hablaré seriamente con mamá. Le explicaré todas tus quejas. Vigilaré más de cerca su comportamiento. Daniel. Jessica le soltó la mano. Ya prometiste hacerlo. Varias veces. Nada ha cambiado. Pero entonces no me di cuenta de lo serio que era. Solo se puso serio cuando te enteraste de que yo era la dueña de la casa, dijo Jessica. Solías pensar que mis quejas eran caprichosas. Eso no es verdad, protestó Daniel, pero parecía poco convencido. Daniel, dijo Jessica en voz baja, responde con sinceridad a una pregunta. Si la casa estuviera a tu nombre, ¿me hablarías de ello? Daniel guardó silencio durante un largo momento, y ese silencio fue la respuesta. Ya veo, asintió Jessica. Así que mis sentimientos y mi consuelo solo importan cuando hay una fuerza legal detrás de ellos. Jess, eso no es cierto. Sí, lo es, lo interrumpió Jessica. ¿Y sabes una cosa? Explica muchas cosas sobre nuestro matrimonio. Aquel sábado, Bárbara decidió adoptar un enfoque más proactivo. Esperó a que Daniel se hubiera ido a la tienda y entró en la cocina, donde Jessica se estaba preparando el desayuno. Jessica, cariño, empezó a decir en un tono suave, casi suplicante. ¿Puedo hablar contigo? Por supuesto, respondió Jessica, sin apartar la vista de los fogones. Quiero pedirte disculpas, dijo Bárbara, con lágrimas en los ojos. Me doy cuenta de que me he portado mal. Me he entrometido demasiado en tu vida. Jessica se volvió hacia su suegra. El rostro de Bárbara expresaba un profundo remordimiento y sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas. Verás, continuó Bárbara, he sido la señora de la casa toda mi vida. Tras la muerte de la primera esposa de Robert, me hice cargo de todas las tareas domésticas. Crié a Daniel. Me resulta difícil hacerme a un lado y dejar que otra persona tome las decisiones. Jessica escuchó en silencio, estudiando el rostro de su suegra e intentando averiguar hasta qué punto eran sinceras sus palabras. Pero me he dado cuenta de mi error, continuó Bárbara con fervor. Estoy dispuesta a cambiar. Consultaré contigo todo lo relacionado con la casa. No moveré ni tiraré nada sin tu permiso. Sir, Bárbara, dijo Jessica con cuidado. Ya me lo habías prometido antes, después de nuestra primera conversación seria. Entonces no me di cuenta de lo importante que era para ti, exclamó Bárbara. Ahora sí, dame otra oportunidad, por favor. Jessica miró a su suegra largo rato, pensativa. Por un lado, Bárbara parecía arrepentida. Por otra, Jessica recordaba docenas de conversaciones similares tras las cuales nada había cambiado. De acuerdo, dijo al fin. Pero tengo condiciones. La cara de Bárbara se iluminó. Cualquier cosa, exclamó. Habla. La primera condición es que me pidas perdón delante de Daniel y Robert por todo lo que ha pasado en los 2 últimos años. Por supuesto, Bárbara asintió. La segunda condición es que devuelvas mis libros del sótano a su lugar. Por supuesto. Tercera condición. Jessica hizo una pausa. Me compras nuevas violetas exactamente de la misma variedad que las que tiraste. El rostro de Bárbara se ensombreció ligeramente, pero asintió. Bien. Una última condición, añadió Jessica. No llames a nadie más para contarle nuestros problemas familiares. Y a las personas a las que se lo hayas contado, les explicas que el problema se ha resuelto y que estabas equivocada. Bárbara dudó. Pero la gente ya lo sabe. ¿Cómo puedo explicárselo? Muy sencillo, respondió Jessica. Dices la verdad, que te comportaste de forma inadecuada, que yo fui paciente y tú te excediste. Pero parecerá que soy como si fuera una mala suegra, murmuró Bárbara. Bárbara, dijo Jessica con severidad, o haces todo lo que te pido o haces las maletas. Elige. Bárbara guardó silencio un momento, considerando las condiciones. De acuerdo, dijo al fin. Acepto. Cuando Daniel regresó, Bárbara se disculpó solemnemente con su cuñada delante de los hombres. Admitió que se había comportado de forma inapropiada, que no había tenido en cuenta los sentimientos de Jessica, que había sido demasiado autoritaria. Daniel escuchó con alivio, pero Robert lo hizo con una desaprobación mal disimulada. «Ya ves», le dijo Daniel a su mujer cuando se quedaron solos, «mamá se ha dado cuenta de su error».
Ahora las cosas serán diferentes. Jessica asintió, pero en el fondo lo dudaba. Las palabras de Bárbara sonaban correctas, pero había algo en su conducta, en sus ojos, en su tono, que sugería que solo se trataba de una maniobra táctica. El domingo, último día de la semana de plazo, Bárbara empezó a cumplir sus promesas. Bajó al sótano y trajo cajas con los libros de Jessica. Lo hizo como si se tratara de una tarea pesada y desagradable. ¿Dónde los quieres?, preguntó mientras llevaba la primera caja al salón. En la estantería, respondió Jessica. Bárbara empezó a ordenar los libros, sacudiendo la cabeza y arrugando la nariz de vez en cuando. Cuando llegó a las novelas no pudo evitar un comentario. No sé por qué una mujer adulta leería semejante basura, murmuró, dejando en la estantería una novela de Jane Austen. Bárbara, le advirtió Jessica. Sí, sí, por supuesto, asintió apresuradamente su suegra. Tus libros, tú eliges. Pero el tono en que lo dijo dejaba claro que no tenía intención de cambiar de opinión. Bárbara fue al centro de jardinería y compró violetas nuevas. No eligió las mismas que Jessica había tenido antes, sino unas plantas baratas con flores marchitas. No había otras, explicó, colocando las macetas en el alféizar. Pero lo que importa son las flores, no la variedad. Jessica miró las patéticas plantas y se dio cuenta de que Bárbara había elegido deliberadamente las más feas. Por la noche, su suegra empezó a llamar a conocidos. Jessica oyó fragmentos de conversación y se dio cuenta de que Bárbara estaba cumpliendo formalmente su promesa, pero lo hacía de un modo que hacía que la gente sintiera aún más lástima por ella. Sí, Marta, dijo al teléfono. Resulta que estaba equivocada. Jessica me explicó que me estaba inmiscuyendo demasiado en sus vidas. Por supuesto, yo no pretendía hacer daño, solo intentaba ayudar, pero los jóvenes lo ven de otra manera. Estaba claro por su tono que Bárbara se imaginaba a sí misma como una mujer incomprendida pero noble, que admite magnánimamente una falta inexistente. Al final del día, Jessica se dio cuenta de que nada había cambiado. Bárbara había cumplido formalmente todas las condiciones, pero lo había hecho de un modo que lo empeoraba. Había demostrado que solo era capaz de comprometerse cuando se la amenazaba y que volvería a su comportamiento anterior a la primera oportunidad. Por la noche, cuando Bárbara y Robert se habían acostado, Daniel se acercó a su mujer. Bueno, dijo esperanzado, ¿ves ahora que mamá está dispuesta a cambiar? ¿Le damos otra oportunidad? Jessica miró a su marido y vio la súplica desesperada en sus ojos. Deseaba con todas sus fuerzas que el problema se resolviera por sí solo, para no tener que elegir entre su mujer y sus padres. No, Daniel, dijo en voz baja. Tienen que mudarse mañana. La cara de Daniel cambió. La esperanza se transformó en decepción, la frustración en ira. ¿Así que no te importa si mamá lo intenta o no?, preguntó bruscamente. ¿Solo quieres deshacerte de ellos? Daniel, tu madre no lo está intentando, replicó Jessica con cansancio. Está fingiendo, y tú lo sabes, solo que no quieres admitirlo. No quiero, soltó Daniel. Te ha pedido perdón, te ha devuelto los libros y te ha comprado flores. ¿Qué más necesitas? Necesito que me respete, replicó Jessica. Y eso nunca iba a ocurrir. Daniel se quedó mirando a su mujer durante un largo rato. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Jessica se dio cuenta de que lo había perdido por completo, pero también se dio cuenta de que no tenía otra opción. El lunes por la mañana Jessica se despertó antes de lo habitual y se quedó un rato en la cama, escuchando los ruidos de la casa. Por encima de la pared se oían las voces apagadas de Bárbara y Robert, discutiendo algo, y por sus entonaciones podía deducir que no era una conversación agradable. Daniel dio vueltas en la cama toda la noche, se levantó varias veces a beber agua y por la mañana se quedó dormido en el salón, diciendo que no podía dormir. Hacia las 8 de la mañana, Bárbara bajó a la cocina. Estaba vestida y peinada, pero parecía demacrada y envejecida. Era evidente que los últimos días habían sido duros para ella. «Nos he encontrado un piso», dijo Bárbara, sin levantar la vista de su taza. «Bien», dijo Jessica. «¿Dónde?» «En Maple Heights», dijo Bárbara, nombrando un barrio a las afueras de la ciudad. «Tiene 2 dormitorios, en la planta baja. Es perfecto para personas mayores». A las 9 de la mañana llegaron los de la mudanza, 2 jóvenes con una pequeña furgoneta. Jessica se había ido a trabajar. No quería convertir la mudanza en una representación teatral.
pero regresó sobre las 2 de la tarde. Bárbara salió de casa con una pequeña bolsa de viaje, y llevaba puesto su mejor abrigo, y parecía que iba a un funeral, no a una mudanza. Jessica llamó con voz formal. «Me gustaría despedirme de ti con unas palabras». «Sí», respondió Jessica. «Has conseguido lo que querías», dijo Bárbara en voz baja pero clara. «Has destruido una familia. Espero que estés contenta con el resultado». «Bárbara», dijo Jessica cansada, «no he destruido una familia. Estaba defendiendo mi derecho a vivir tranquilamente en mi propia casa». «El derecho», repitió Bárbara con desprecio. «Sí, tienes derecho, un derecho legal, pero no conciencia». Bárbara echó otro largo vistazo a la casa y se dirigió al coche. Robert la siguió sin despedirse siquiera de Jessica. Daniel despidió a sus padres y volvió por la noche deprimido. «¿Cómo se están adaptando?», preguntó Jessica. «Bien», respondió él brevemente. «El piso es pequeño, pero cómodo». Cenaron en silencio, cada uno pensando en otra cosa. «Daniel», dijo finalmente Jessica, «tenemos que hablar de nuestra relación». «¿Hablar de qué?», preguntó él con cansancio. «Ya tienes lo que querías. Mis padres ya no nos molestarán». «Eso no es lo que yo quería», replicó Jessica. «Quería que viviéramos como una familia normal». «Una familia normal», repitió Daniel con amargura. «¿Qué había de normal en echar a unos padres ancianos?» «Daniel, no eran indigentes», le recordó Jessica. «Tenían dinero, una forma de vivir por su cuenta». «Eso no importa», sacudió la cabeza Daniel. «Lo que importa es que elegiste los derechos legales por encima de los lazos familiares». «¿Qué elegiste?», preguntó Jessica. «Elegiste la comodidad de tus padres por encima de mi bienestar». El viernes, Daniel llegó a casa con una gran bolsa de deporte. «Me voy a casa de mis padres a pasar el fin de semana», dijo sin establecer contacto visual con su mujer. «Voy a ayudarles a instalarse». «Ya veo», respondió Jessica. «Puede que me quede una semana», añadió. «Pediré una excedencia en el trabajo». «¿Quizá más tiempo?», preguntó Jessica. «Quizá más», admitió él con sinceridad. «Daniel», dijo Jessica suavemente, «si quieres separarte, dilo». «No quiero separarme», respondió él. «Es que ya no sé cómo vivir contigo». «Y yo no sé cómo vivir contigo», dijo Jessica. «Después de todo lo que ha pasado». «Quizá una ruptura nos ayude», dijo finalmente Daniel. «El tiempo lo diría». Daniel cogió su bolso y se dirigió a la puerta. «Adiós, Jess», dijo, y había tristeza en su voz. «Adiós», respondió ella. La puerta se cerró y Jessica se quedó sola en casa. Entró en el salón, se sentó en una silla y miró a su alrededor. La casa estaba silenciosa y vacía, pero por primera vez en 2 años no había tensión ni ansiedad en aquel silencio. Al otro lado de la ventana, el sol se ponía, coloreando el cielo con suaves tonos anaranjados. Jessica se levantó y se acercó al alféizar donde estaban las violetas nuevas. No eran tan bonitas como las antiguas, pero eran las flores de su casa. Sintió una extraña combinación de tristeza y alivio. Tristeza, porque la familia se había roto, porque el matrimonio probablemente había terminado. Alivio porque la guerra había terminado, porque por fin podía respirar libremente en su propia casa. Jessica puso música, la que no podía escuchar delante de Bárbara y Robert. El sonido de su canción favorita llenó la habitación y supo que, a pesar de todo, había tomado la decisión correcta. Empezaba una nueva vida, dura, incierta, pero honesta y libre.